Salmo 31, no lo vamos a ver completo, vamos a ver esta como la primera parte, y si el Señor lo permite, a su debido tiempo, continuaremos con lo que falta. Pero por ahora, un poco se ha ido llevando la reunión, pensando en esto, mis hermanos, en ese cuidado que tiene el Señor con su pueblo, y cómo esto tiene que ser ese carácter de Él que nos cambia, esa fidelidad del Señor, tiene que ser de ánimo a nuestro corazón, que muchas veces se encuentra atribulado, o muchas veces no llegamos a comprender la situación que acontece, qué es lo que está pasando, pero en todo tiempo esto debería llevarnos a Cristo, al Señor, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el versículo 1 del Salmo. Vamos a ver 8 versículos nada más. Veamos el versículo 1, Salmo 31, dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Vamos al Señor en oración, que guarda nuestros corazones para su gloria. Bendito Salvador, te agradecemos por este momento una vez más, por permitirnos acercarnos a tu palabra. Rogamos, Señor, que tu gracia y tu favor nos guarden y que nos des ese entendimiento para poder conocer aún cada vez más de ti, de tu carácter, de tu obra, de ese favor hacia los santos por medio de Jesucristo, a fin de que por ella, Señor, por la misma palabra encontremos consolación, haya esperanza en nuestra vida cada día, a pesar de lo que pueda suceder en nuestro entorno, Señor. Que nada haga quitar nuestros ojos del Redentor, del Autor y Salvador, del Autor y Consumador de nuestra fe. Guíanos, oh Salvador, te lo pedimos. Guárdanos, oh Señor, en este momento, obra en cada corazón, aún en aquellos que no te conocen, aún en aquel que no puede conservar su propia alma, Señor, en sus propias fuerzas. Guárdanos, oh Señor, para descansar siempre en Cristo y no en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, leía al principio de este versículo cuando dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, dígame tu justicia. Posiblemente, como vamos a ver, el trasfondo de este salmo habla acerca de las diferentes luchas y batallas que enfrenta el alma constantemente, ya sea por los enemigos físicos que pueden presentarse, como también por nuestro propio pecado, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de esto cómo el entorno mismo, este sistema, este mundo, o algunos más allegados, como lo va a decir más adelante a su debido tiempo, dice cómo ellos se disponen, hacen afrenta, hacen burla de este varón. Pero por ejemplo, si ustedes ven cómo vemos que aún el pecado mismo es un peso y es una lucha diaria, es algo por lo cual el alma está afligida, si ustedes ven, no lo vamos a ver hoy, pero lo voy a mencionar solamente el versículo, por ejemplo el versículo 10 dice: Porque mi vida se va gastando de dolor y mi sangre de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Entonces vemos que una de estas cosas que agobian, que cansan en esta lucha diaria, en este peregrinar que tenemos, tiene que ver con nuestro pecado, con nuestra iniquidad. Entonces eso ya es algo grave, eso es algo lo cual cansa, y quizás cansa aún más que las cosas que pueden suceder muchas veces en el entorno. Uno puede agobiarse más por esto, y lo cual tiene que llevarnos al Señor. En ti, oh Jehová, he confiado, ¿sí? Comienza diciendo acá, y esto me hace pensar cómo es cambiado nuestro corazón, cómo es dado vuelta este corazón, cómo es quitado el corazón de piedra para ponernos un corazón de carne que busque al Señor, que responda a Dios. Porque pienso, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo decía en el Lucas 18, dice: De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Volvernos como niños, ver a Dios como niños, con esa inocencia, con esa total confianza de que Él tiene cuidado. Porque pensaba esto, así como vemos cuando los pequeños están amenazados por diferentes situaciones, lo primero que tienden a hacer es o buscan a su hermano mayor si lo tienen, o buscan a sus padres para cobijarse bajo el cuidado de cada uno de ellos. Y acá el salmista comienza diciendo: En ti, oh Jehová, he confiado, en ti, Señor, he puesto mi confianza. En ti, ante la situación que él va a describir ahora, él empieza diciendo: Señor, en ti he confiado. Así también, mis hermanos, como los pequeños corren a sus mayores buscando ese refugio,
así también corren aquellos que recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, a ese Padre celestial. No importa, mis hermanos, cuán grande pueda parecer la circunstancia en la que estamos atravesando, o según mi parecer también puede ser que sea liviana, no debemos menospreciarla tampoco, sino que en todo tiempo, sea lo que parezca, sea lo que esté en nuestro alrededor, lo que esté aconteciendo tiene que llevarnos a buscar al Señor siempre, a no fiarnos de nuestra propia sabiduría, a no fiarnos de poder tomar las situaciones o las riendas, vamos a decir así, de este curso, de este andar en nuestras manos, porque esto no va a llevar a buen fin. Por eso lo que dice él, en Dios que va he confiado, tienen que ser palabras que estén en nosotros siempre para considerar que el Señor es el que tiene el control de todas las situaciones. ¿Sí? Entonces, bienaventurado, mis hermanos, dice, lo vamos a encontrar en las Escrituras cuando dice que puso en Dios su confianza. Dichoso el que en Él descansa. Aquel, mis hermanos, que está sentado en el trono y que desde allí sus ojos ven, sus párpados se examinan, de modo que teniendo esta definición en las Escrituras podemos ver que sus ojos recorren toda la tierra, examinan cada corazón, cada situación, cada circunstancia, no escapan del conocimiento de Dios y de su soberanía. Su vista es más clara, más sublime y perfecta que nuestros ojos débiles. Muchas veces atravesamos diferentes circunstancias y solamente parece que vemos esta parte, pero no vemos el fin. Parece interminable en varias oportunidades. Y es allí, mis hermanos, cuando nosotros no debemos fiarnos, no acudir a aquel que tiene un conocimiento más elevado que cada uno de nosotros. Por lo que les digo recién, por nuestra debilidad, por nuestra corta visión de ver las cosas, por no llegar a entender toda la situación. Entonces voy a aquel que sí puede hacer, que sí tiene una vista más amplia y que sabe cuál es el fin de todas estas cosas y que en medio de todas estas situaciones puede sacar a luz quizás los temores y miedos y dudas que pueda haber en mi corazón. O puede sacar a luz aquellas cosas que yo no entendía y que me van a llevar a formar el carácter de Jesucristo en mi vida a medida que acontecen estas situaciones. Por eso es que clamamos, mis hermanos, a Él para que en su gracia y por su palabra sea nuestra visión más clara cada día. Y eso me hace pensar cuando en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia: unge tus ojos con tu olivo. Nuestra visión, mis hermanos, no es de fiarse. Nuestra manera de ver las cosas no tiene que generarnos confianzas a nosotros mismos y esa es nuestra sabiduría. Tiene que ser acorde a la palabra del Señor. Y por eso le dije recién, muchas veces no vamos a llegar, quizás no entendamos la totalidad de las cosas que acontecen, pero esto nos tiene que llevar a despojarnos de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de nuestras fuerzas y apoyarnos en el Señor. En ti, oh Jehová, he confiado. En ti he confiado. Las circunstancias pueden parecer grandes o no, o inquietar nuestro corazón. En varias situaciones pueden ser dolorosas, puede que no las entendamos, mis hermanos, pero el llamado a nuestro Padre, el llamado a aquel del cual está sentado en el trono, tiene que ser: Padre nuestro que estás en los cielos. En ti he confiado, en ti he confiado, no sea yo avergonzado, pero no por cuestión de, bueno, voy a tratar de buscar a Dios o voy a ver cómo me organizo para mantener esta imagen delante de los hombres y eso me suena más a orgullo y querer mantener algo que tarde o temprano se cae, sino con el fin de no deshonrar su nombre, con el fin de que pueda mantener mi confianza puesta en Él hasta que Él vuelva a buscarme, que todo mi andar pueda ser dependiente de Él en este mundo. Entonces, de modo, mis hermanos, que rogamos al Señor: guíame, Señor. Guíanos, Señor. Mi corazón puede confundirme. Mi corazón puede avergonzarme. En este momento yo podría proceder de una manera equívoca. Por eso, líbrame en tu justicia y no en la mía. Líbrame en tu justicia y no en la mía. En cualquier situación, lo primero que viene, lo que puede salir son nuestros impulsos. Y ya sabemos lo que pasa cuando nos metemos nosotros.
muchas veces se escucha esa frase, no, ya sé cómo es el final de la película, entonces tenemos que hacer esto y esto y esto así, de esta manera. Y sin embargo, después nos encontramos con que haciendo esto, esto y así, según mi parecer, resulta que terminó todo mal, terminó todo en un desorden, terminó afectando mi manera de vivir y fueron pasos apresurados que me llevaron lejos de lo que en realidad el Señor ha trazado en su palabra. Encontramos en las Escrituras, por ejemplo, el Salmo 4 cuando dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Esta es la confianza de un hijo del Señor que pone en aquel que tiene cuidado de los suyos. Y muchas veces me encuentro que no procedemos de esta manera. Que lo primero que tomamos a mano es nuestra fuerza y nuestra sabiduría, dejando de lado por completo el acercarnos al Señor, la oración al Señor y buscar su sabiduría. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, dice el Salmo 25. No se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. ¿Por qué? Porque hay un Dios, hay un Señor y hay un Padre que tiene cuidado de los suyos, que es soberano, que es sabio, que sabe cómo tratar con cada uno de los suyos. Ciertamente, mis hermanos, si nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, es para mal, no tiene buen fin. Dañamos a nuestra alma, dañamos a nuestro prójimo, pero sin embargo, si el Señor en su gracia le rogamos a Él que nos permita acercarnos a esa intimidad, buscar en su palabra, eso nos va a llevar a andar por caminos seguros, porque no nos fiamos de nosotros, sino en su gracia. Pienso en la hora de tomar una situación en nuestras manos, bueno, me hace pensar inmediatamente en Santiago cuando dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en nuestra manera apresurada de hacer las cosas, o de querer de que todo se solucione ya rápido, o que todo salga a luz, o que todo sea como todas tinieblas o neblinas que no nos dejan ver las cosas, sean dispersadas ya mismo, en medio de todas esas situaciones, muchas veces nosotros hacemos cosas apresuradas y es para nada. Me hace pensar en el apóstol Pedro cuando habla y dice: por lo cual contiene la Escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal, la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Y pensando en nuestra manera de vivir sin Dios y sin esperanza, nuestra manera de llevar las cosas y de hacer todo como que haciendo todas nuestras fuerzas, esto nos iba a llevar por un camino seguro y firme, desconsiderando a Dios, esa era nuestra manera de vivir. Sin embargo, Dios establece, pone, mis hermanos, saca a luz a su Hijo mismo para estableciendo en Él la justicia, la manera de cómo vivir, de que el hombre pueda obtener su confianza y que en Él no vamos a ser avergonzados. También lo dice Isaías 28, que creyera que no se apresure. Y eso tiene que ver un poco con lo que estamos mirando. No se apresure, no sea avergonzado. Porque el hombre en su premura, en su manera de vivir, en su manera de hacer las cosas, no tiene en cuenta a Dios. Sin embargo, Él ha dado a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna, y pueda disfrutar cada día en su diario vivir en este mundo esa vida eterna de comunión con Dios. Pero el hombre, desconsiderando a Dios por completo, da pasos apresurados y esos pasos van agigantados y hacia la muerte, porque son en Él, es sin fuerzas. Dar pasos apresurados en medio de toda situación que nos toca atravesar es una muestra de nuestra desconsideración al Señor, quien no escatimó a su propio Hijo, quien nos ha dado su Espíritu, mis hermanos, su palabra, grandísimas promesas. ¿Cómo entonces apresurarnos? ¿Cómo despreciar cada uno de nosotros al Todopoderoso en nuestro día, en el día a día para vivir? Si tomáramos las cosas, como les dije recién, en nuestras propias manos, ahí sí seríamos avergonzados, por apresurados y por inquietos. Nos ha pasado
compartía hoy acerca de buscar lo suyo propio. El resultado de todo eso no es nada grato y no da gloria a Dios en ningún momento. Entonces tenemos que esperar en Él, mis hermanos, porque por su fidelidad, y por amor a su nombre, no seremos avergonzados. Porque Él puede ocuparse de nosotros. Él sabe lo que es el bien para nuestra alma. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él le dice por medio del profeta Jeremías al pueblo que estaba en ese momento en medio de la cautividad. Y el corazón del pueblo estaba inquieto por querer hacer aquello que era contrario a la palabra de Dios. Él le dice, miren, ustedes tienen que darle esposas a sus hijos, tienen que orar por la nación en la que están, tienen que hacer esto y aquello, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz. Y vemos el resultado, el pueblo no cree a la palabra del Señor, el pueblo dice, no, este es mi mejor camino por el cual creo que voy a andar, me voy a Egipto, eso es lo que me da seguridad, y sabemos el fin de lo que pasó con cada uno de ellos. Entonces, miren, si ustedes ven, es algo similar a lo que el mismo Salmo nos está compartiendo, el mismo Señor nos habla por medio de él. Fíjense en el versículo 22 de este Salmo, cómo nuestro corazón apresurado nos hace muchas veces dar pasos erróneos, pero miren, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. O sea, nuestro corazón muchas veces se adelanta en el pensamiento y ya creemos ver el fin de toda situación y hasta ya no creemos que haya cuidado de Dios de esto sobre nuestras vidas o que Dios pueda llegar a tener el control de estas cosas. Sin embargo, dice ahí, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Tú oíste la voz de mis ruegos. Entonces, esto tendría que llevarnos, mis hermanos, con un espíritu humilde delante del Señor, reconociendo su grandeza, de que no hay nada en este mundo que me genere confianza, todo es inestable, no hay nada firme, mi corazón es engañoso, Él cree que este es un camino de bien, que está firme, que no hay peligro, pero solamente nuestro Señor, que está en los cielos, que ve todas las cosas y que conoce las intenciones del corazón, y por medio de su palabra nos va a guiar por una senda de justicia. Por eso el mismo versículo 2 de este Salmo dice, inclina a mí tu oído, sigue con esta actitud, en ti he confiado, oh Jehová, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. Versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esto, mis hermanos, es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aquel que abrió el camino vivo y nuevo a través de su carne, mis hermanos, nos permite acercarnos con un corazón sincero y hebreos, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ante aquel que oye la oración del justo. Por eso pienso cuando dice, inclina a mí tu oído. No sé si consideramos estos versículos u otros que pueden hablar de las Escrituras acerca de que el Señor tiene la disposición de escuchar a cada uno de los suyos, a aquellos que están en Cristo Jesús. Ante cualquier situación, como les decía recién, no menospreciemos ninguna de las cosas que pueden pasar en nuestro entorno, porque eso sería fiarnos de nosotros. Al contrario, deberíamos llamar a nuestro Padre. Padre, en todo tiempo, mis hermanos. Esta es la confianza. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué acercarnos a Él? Bueno, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una certeza de que por medio de Cristo nos acercamos al Padre y Él nos escucha. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, nos dice Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye.
Señor, esto inquieta mi corazón, esto perturba mi alma, esto hace que no esté atento cada día, quizás a tu palabra. Esto hace desviar mi corazón por pensamientos que no tienen nada que ver con los tuyos. Señor, ayúdame. Señor, soy débil. Señor, hay temores en mi corazón. Señor, ayúdame porque esto no veo que sea en la prosperidad de la santidad y de la comunión contigo para con vos y entre mis hermanos. Entonces, si pedimos aquello que es conforme a su voluntad, por eso está la certeza de saber que el Señor nos oye. Primero por medio de Jesucristo y después porque nuestro entendimiento se va renovando. Y cuando encontramos pasajes como este con las vivencias de cada uno de nuestros hermanos, cómo ellos enfrentaron cada una de las luchas que tuvieron día a día y cómo corrieron al Señor, esto también es para nuestra esperanza y por lo tanto nos da ánimo para nosotros también correr a Él como ellos corrieron. Todo el trato, mis hermanos, que tenemos y de poder contar que su oído está presto para escucharnos, que Él puede iluminarnos pronto, que Él es la roca en la cual cada uno de nosotros podemos ir, torre fuerte es el nombre de Jehová, ahí correrán todos justos, dice Proverbios. Todos estos versículos, todo ese trato que nosotros podemos disfrutar, el hecho de ver al Señor como ese castillo fuerte para nuestra vida, es ese beneficio por ese amor a sí mismo, por ese amor a Cristo, por ese amor inquebrantable que tenemos en Él, a quien le pertenecemos cada uno de nosotros, a quien Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, su propia sangre la vertió en favor de cada uno de nosotros. Entonces Él nos compró, le pertenecemos a Él. ¿Por qué no acercarnos a Él? ¿Por qué dudar de su palabra? ¿Por qué desconfiar? ¿Por qué fiarnos de nosotros? Si Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿por qué me puede parecer ahora estable esa vana manera de vivir? No, mis hermanos. El Señor Jesucristo es esa roca firme, sólida, en la cual su iglesia se va edificando, en la cual los santos pueden estar seguros. Entonces Él nos va a guiar, nos va a sostener por sendas de justicia, por amor a su nombre, a pesar de la maldad, a pesar de la oposición, a pesar de las redes que puedan tender a nuestros pies. Por eso el versículo 4 de este salmo dice: sácame de la red, te han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Pensaba en la red, en la trampa y en todas estas cosas y me hacía pensar, si nos trasladásemos en el relato de la Escritura, el testimonio que hay acerca de Nimrod, ¿no? Y podríamos trasladar un poco más a partir de Caín como ese enojo, el hecho de matar a su hermano porque pertenecía al diablo. Pero pienso como dice el Nimrod, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como un vigoroso cazador delante de Jehová. Entendíamos y veíamos cómo esto era acerca de cómo cazaba a los hombres, como presa. Y esto es algo que se repite todo el tiempo en este mundo. Por un lado tenemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esa lucha constante, día tras día, en la cual nosotros no estamos exentos de que se pongan esas redes, esas trampas a cada uno de nosotros. El sistema de este mundo caza la preciosa alma del varón, mis hermanos. Eso es lo que nos muestra, pensaba en el proverbio cuando dice de esa forma. ¿Qué va a ser diferente con cada uno de nosotros? Esto se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Atentaron, mis hermanos, contra Él, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Acecharon sin motivos al inocente y a sus almas tienden lazo. Dice el Salmo 35, versículo 7, porque sin causa escondieron para mí su red en un pollo, sin causa cavaron un pollo para mi alma. Versículo 8 dice así: véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Esta es la prenda, esto es lo que encuentra todo aquel que persiste en su dureza contra Cristo, el ungido del Señor. Esto es lo que le va a acontecer a todo aquel que se persiste.
Así, mis hermanos, hemos visto en las Escrituras, o lo encontramos en los Evangelios, todo el tiempo ponen trampas y redes a sus pasos. Así le hicieron al Señor. Todo el tiempo venían a tentarlo, querían prenderlo con mentiras, preguntas engañosas, tramposas, mis hermanos. Pero la comunión con el Padre y con las Escrituras lo guardaron de responder en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, según sus propias palabras. ¿Y aquí lo que digo? Bueno, porque dice las palabras que yo os hablo, no las hablo con mi propia cuenta. Y no quiero decir con esto que el Señor que habría querido decir palabras sin sentido, pero lo que escuchó el Padre decir, eso es lo que Él dijo. Y eso es lo que también nos va a guardar y nos va a preservar a nosotros de este sistema engañoso de este mundo. La palabra, mis hermanos, es la que nos va a sostener cuando tiendan todo tipo de redes a nuestros pasos. Nuestro Señor se mantuvo firme en el Padre todo el tiempo de su andar, aún al mismo momento en el que estaba colgando de una cruz, aún en ese mismo momento. Los vituperios fueron sobre él, pero él, por la voluntad del Padre, fue a la cruz con el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, prendido y muerto, mis hermanos, por manos de inicuos, pero antes de morir él dijo, en el versículo 35 del Salmo 31 dice, en tu mano encomiendo mi vida. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esto me hacía pensar cómo el Señor descansaba por completo en el Padre, en todo tiempo, en todo momento, y esto también tendría que ser, le llevamos a considerar a nosotros en nuestra manera de vivir. El Señor Jesucristo, como lo dije recién, podría haber hecho, y lo hemos dicho, aún en el huerto mismo, lo dice el Evangelio, le dijo a Pedro, yo podría llamar a mi Padre ahora, y él me podría enviar legiones de ángeles y librarme de esta situación. Librarme de este momento. Podría haber bajado de la cruz si él quería, en medio de esa dolorosa situación. Podría haber hecho eso. Pero lo vemos al Señor encomendando su ser, su espíritu, al Padre, aún en ese mismo momento. No tomando las cosas en sus manos, no vengándose ante aquellos que meneaban la cabeza, no maldiciendo, no amenazando, sino encomendando la causa y su espíritu. Por lo cual, recuerdo ahora lo que dice Pedro en el capítulo 2, por lo cual se gozó mi corazón y se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así lo hizo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, descansando en Dios, y al tercer día resucitó entre los muertos, lo levantó triunfante sobre la muerte del Padre, y fue recibido arriba en gloria. Quiera el Señor, con este testimonio, concedernos un corazón que tenga esta confianza a tal punto de que estando cada uno de nosotros al borde de la muerte, si es que vamos a atravesar algo así, estemos firmes, descansando en el Señor. Y digo esto a manera de, no hemos llegado a combatir hasta la sangre contra el pecado. Voy a hablar de decir, mira, un cristiano va a padecer muerte en nuestro entendimiento, según las cosas que vemos acá, con la libertad que tenemos, lo vemos algo muy lejano. Pero aún con las cosas pequeñas que parezcan a nuestro corazón o que traten de desestabilizar nuestra manera de andar, mis hermanos, que esto nos lleve a encomendarnos al Señor siempre y descansar en su gracia, en su socorro, en su poder para guardarnos y no en nosotros mismos. Porque Él es el verdadero que tiene cuidado de cada uno de nosotros y no nosotros mismos. El versículo 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Y pensaba cómo el Señor Jesucristo, mis hermanos, siendo Dios mismo, no se agrada, no
Padre cuando dice el Salmo 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Él también está en el mismo sentir que el Padre. Aunque ahora, mis hermanos, no consuma con fuego devorador a sus adversarios, pero ciertamente ellos acumulan ira para el día de la ira, ese día en el cual el Señor juzgará con justicia por medio de aquel varón a quien levantó de los muertos. A todos los que creen en vanidades ilusorias, a todo lo que es aquello que se deshace como luma, aquello falso, aquello que nuestra idea en nuestro corazón no se ha hecho, y se apoya en eso, descansa en eso, le da su confianza, le da seguridad. No, esto me parece mejor, esto es así, dejando a Dios al lado, dejando a Dios de lado por completo. Por eso también Juan dice que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que rehúsa creer en el Hijo de Dios, a este señaló Dios, su Hijo Jesucristo. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, dice el Salmo. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Entonces todos aquellos que ponen su confianza, como dice acá, en vanidades ilusorias, aferrándose a todo tipo de fuerza, de justicia en ellos mismos, ellos perecerán. Dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo, hijitos guardados de los ídolos. Aún también nosotros podemos caer en el error por el desconocimiento en las Escrituras de hacernos una imagen del Señor que no tiene nada que ver con lo que Él ha revelado por medio de su palabra. Y eso va a afectar nuestra manera de vivir por completo. Parece insignificante la desviación, pero es peligrosa para nuestra alma. Por lo tanto, roguemos al Señor que nos guarde, mis hermanos, de no fiarnos en nosotros mismos, de no creer que ya sabemos todas las cosas, que ya sabemos toda la palabra de Dios, que ya hay el entendimiento suficiente en mi vida, que ya conozco a Dios por completo, que ya somos perfectos. Eso sería un error fatal para cada uno de nosotros. Tiempo atrás nosotros nos fuimos la excepción de esta manera de vivir. Cada uno de nosotros éramos aborrecibles, mis hermanos. Igual que todos nos deleitábamos en toda clase de males y idolatrías, obstinados en nuestro corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia para con todos los que le invocan, tuvo compasión de cada uno de nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por su misericordia nos hemos acercado a Él. Por esto nos acercamos confiados, no en nosotros, sino en Cristo. Por eso podemos decir, como también recién citaba el Salmo 5, el versículo 7 del mismo dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. La diferencia de poder acercarnos al Señor y descansar en Él, Cristo nos cambió. Es Él el que cambió toda nuestra manera de vivir. Es Él, es Dios quien nos dio vida por medio de su Hijo. Y podemos acercarnos y descansar en Él. No somos mejores que aquellos que ponen su confianza en vanidades ilusorias. Cristo el Señor es el que hace la diferencia en nuestra manera de vivir. Es el que nos rescató, es el que nos compró. El versículo 7 del Salmo dice, me gozaré y anhelaré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias.
Del varón de dolores, mis hermanos, y del experimentado en quebranto, se dice, Isaías mismo, en el capítulo 53, verso 7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus alrededores enmudeció y no abrió su boca. El versículo 11 del mismo capítulo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo, nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, es el que fue afligido, mis hermanos. Las aflicciones del infierno fueron sobre él, a fin de que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios libres de la ira venidera, salvos de la ira venidera, porque Él llevó todas nuestras iniquidades. Él lo tragó sobre Él, mis hermanos. Es el privilegio que tenemos por medio de Cristo de poder acercarnos a Él todo el tiempo de nuestra manera de vivir. Él es el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Podemos descansar en Él, aun cuando nosotros mismos pasamos por aflicciones en este mundo. Podemos descansar, nuestra alma puede reposar en el Señor, aguardando su socorro y no dar pasos apresurados. No dar pasos ligeros según nuestra prudencia. Y Él puede compadecerse de cada uno de nosotros. Él puede fortalecernos en este día de vida. Encontramos fuerza cuando nos encontramos cansados en el Señor. Dice el Salmo 103, como el que se compadece de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Además, dice Hebreos en el capítulo 7, versículo 25, que Él vive para interceder por cada uno de nosotros. Entonces, Él guarda, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Este cuidado de Dios, de saber que Él tiene el control de todas las cosas, debería llevarnos, como dice el apóstol Pedro, a humillarnos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice también, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que padecemos. No somos los únicos que nos pasan cosas. Por causa de Cristo, mis hermanos, todos los suyos, sus almas son afligidas día a día por el sistema de este mundo, como les compartí al principio, por nuestro propio pecado, por nuestra propia iniquidad, que presentan batalla contra nuestra alma. Pero esto nos tiene que llevar al Señor, a descansar en Él, en su cuidado. El versículo 8 del mismo Salmo nos habla de un privilegio de estar en sus manos. Otra vez, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Dice, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Pensaba esto un poco acerca de cómo fue librado el Señor Jesucristo en su aflicción, en aquel momento que le tocó atravesar. En los días de su carne, dice, ofreciendo súplicas, ruegos, lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y el final de esa respuesta, lo que vemos y nos encontramos después, es que dice que suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Fue suelto, fue librado en esa aflicción de todo aquello. Entonces, el hecho de estar en las manos del Señor, mis hermanos, como también veíamos hace rato, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese descanso en Él. Y ahora viendo que dice, no me entregaste en manos del enemigo, me hacía pensar un poco también,
acuerdan cuando David censó al pueblo? En el 2 de Samuel 24, ¿recuerdan ese pasaje? Cuando aún el mismo hombre, ahora se me fue el nombre, Joab, no quería contar a los levitas ni tampoco hacer el censo. Dice 2 de Samuel, capítulo 24, verso 13, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? La tercera pregunta es, o que 3 días haya, la segunda, perdón, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Pienso también en la oración del Señor Jesucristo cuando dijo, no nos metas en tentación y líbranos del mal, o líbranos del maligno. No caigamos en manos de los hombres, líbranos, Señor. En sus manos, mis hermanos, estamos seguros. Aún, permítanme decirlo así, cuando nosotros hubiéramos pecado. Primero, porque sabemos que estando en sus manos estamos seguros, nadie nos arrebatará de allí. Segundo, que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Entonces, en sus manos estamos seguros, aún siendo hijos, estamos seguros en sus manos. Y si somos hijos, el descanso, la certeza que tenemos delante de Dios, es que Él se va a ocupar como un verdadero Padre para con cada uno de nosotros. Esto me hace pensar, nos tiene que llevar a pensar a considerar Hebreos cuando nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y más adelante va a decir, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como les decía recién, como Padre se ocupará de cada uno de los hijos. El versículo 8 del mismo capítulo dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, gracias a Dios por el hecho de estar en sus manos, estamos seguros y Él se va a ocupar de la manera correcta y perfecta de nuestra alma, de cada uno de nosotros. Él ve la situación, conoce nuestro corazón mejor que nadie. Él sabe lo que le va a hacer bien a mi alma y lo que no. Él sabe cómo tratarnos. Pero ahora, pensando en el hecho de caer en manos de Dios, aquellos que se fían en sí mismos, aquellos que ponen su confianza en sí mismos, aquellos que pecan voluntariamente contra Dios, la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso sí es triste y lamentable para todos aquellos que despojan por completo al Señor de sus caminos, no lo consideran, se fían en sus fuerzas, en su sabiduría, en su prudencia, ponen confianza en vanidades ilusorias, como vimos recién. Desprecian al Señor, desprecian su palabra, desprecian todo, desprecian a su Hijo, desprecian la iglesia. Su confianza se desvanecerá, las fuerzas no alcanzarán, sus fuerzas en las cuales ahora se sienten vigorosos, sus pies no podrán huir, no les servirán para escaparse, sus rodillas se doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor y que no hay otro. Quieran o no quieran. Pero hoy, mientras se dice hoy, Cristo puede recibir a todo aquel que cree, a todo aquel que se acerca y no echarlo fuera. Él puede salvarte, pero si se rehúsa o si te rehusas a acercarte a Cristo, como dice Proverbios, los necios llevarán la ignominia, ellos llevarán la vergüenza, serán avergonzados. Puede que huyas avergonzado de su presencia y no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque te apoyaste en tus fuerzas, despreciaste al Señor, al autor de la vida. Y nosotros, sus santos, para ánimo, mis hermanos, en todas las cosas que nos toca vivir, dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice él, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y nos gloriamos, dice, aún en las tribulaciones. Y eso produce paciencia en cada uno de nosotros. Esa perseverancia a pesar de todas las circunstancias que puedan atravesar, a pesar de todo el peso que pueda haber encima nuestro, avanzamos por medio de Cristo así. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor, mis hermanos, que fue derramado, ese amor también ha sido perfeccionado en nosotros. Y ese perfecto amor echa fuera el temor y nos permite vivir descansando en aquel que dio su Hijo en rescate por nosotros, cada día de nuestra vida. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hasta su tiempo, murió por los impíos. Gracias a Dios por Cristo, que hizo posible de que nosotros, estando en lugares inestables, en nuestra propia fuerza, en nuestra manera de vivir, ahora estamos estables en Dios, firmes en esa roca, no por nosotros. Por lo tanto, esto nos debe llevar a dar gracias a Dios en todo, en toda situación que nos toque atravesar. También dice Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El Señor Jesucristo, mis hermanos, también nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, que es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué no acercarnos a Él? ¿Por qué no disfrutar de la comunión y su cuidado a diario que Él tiene para cada uno de nosotros? Si no tomamos eso, por nuestro propio pecado. Oremos al Señor y que guarde nuestros corazones hasta que Él vuelva a buscarnos. Amén. Señor, te rogamos que perdones nuestras ofensas y nuestras faltas. Que con los que cada día, Señor, nos encontramos, cuando en lugar de acercarnos a ti confiados, y muchas veces nuestros labios pronunciando que tú eres soberano, que tú tienes el control de las cosas, nos encontramos corriendo de nuestra prudencia, dando pasos apresurados. Señor, perdónanos por esa ofensa. Perdónanos por la desconfianza. Guíanos a poder renovar nuestro entendimiento, a morir a nosotros mismos, a comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta, a despojarnos de todo peso y de pecado. Ayúdanos, oh Señor, a hacer uso de todos esos medios de gracia que tenemos por medio de Cristo. Ayúdanos a no fiarnos de nuestras fuerzas, a no creerle a nuestro corazón, a no creer las voces del mundo, Señor. Guíanos a que nuestro corazón esté centrado en tu palabra y en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por ser esa roca firme, fiel, que no cambias, en la cual los santos están seguros. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor. En su nombre oramos.